Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 2. Tema 44. El presupuesto de las entidades locales, contenido y estructura. Proceso de elaboración y aprobación. Modificaciones presupuestarias. 1. Marco normativo y características generales. Con la publicación de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de bases de régimen local, se abre el período para una nueva normativa presupuestaria y contable en el ámbito de las entidades locales. En el marco normativo que esta ley preside, destacan las siguientes normas. El texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL o LHL. En desarrollo de la anterior, a efectos presupuestarios, la Orden EHA 2565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada en la clasificación por programas por la Orden JAP 419/2014 de 14 de marzo. También en desarrollo de la LHL, el Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla la LHL en materia presupuestaria. Y por último, las órdenes ministeriales que aprueban las instrucciones de contabilidad, según los modelos de contabilidad local posibles para las entidades locales. 2. Concepto y principios PRSUPU, ESTAR y OS. 2,1. Concepto. El artículo 162 del TRLRHL, con el que comienza su título B, Presupuesto y Gasto Público, capítulo 1 de los presupuestos, sección primera, contenido y aprobación, establece que los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la entidad y sus organismos autónomos y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente. En cuanto al ámbito temporal de los mismos, el artículo 163 TRLRHL establece que el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán tanto los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven, como las obligaciones reconocidas durante el ejercicio. 2,2. Principios. De esta enunciación, deducimos la existencia de unos principios que rigen la actividad presupuestaria de las entidades locales. Tales principios podríamos enunciarlos así. Anualidad. El presupuesto coincide con el año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre. Universalidad. El presupuesto general de la entidad incluye la totalidad de los gastos e ingresos de la misma. Artículo 162 TRLRHL. Unidad. Las entidades locales aprobarán anualmente un presupuesto general único, en el que se integrarán el de la propia entidad, los de los organismos autónomos y los estados de previsión de las sociedades mercantiles participadas al 100%. Art. 164 TRLRHL. Presupuesto bruto. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley los autorice de modo expreso. Desafectación de los recursos. Los recursos de la entidad local y de cada uno de los organismos autónomos o sociedades mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados. Equilibrio presupuestario.
Cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general de la entidad deberá aprobarse sin déficit inicial, art. 165,4. Del TRLRHL y art. 16 Road 500/90. 3. Contenido de los presupuestos. 3,1. Aspectos generales. Las entidades locales, art. 164 TRLRHL, elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán a el presupuesto de la propia entidad. B. Los de los organismos autónomos dependientes de esta. C. Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. Los organismos autónomos de las entidades locales se clasifican, a efectos de su régimen presupuestario y contable, en la forma siguiente. A. Organismos autónomos de carácter administrativo. B. Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo. Las normas de creación de cada organismo autónomo deberán indicar expresamente su carácter. 3,2. Tipos de documentos presupuestarios. Los documentos que integran un presupuesto general pueden agruparse en tres tipos. A. Estados. B. Anexos. C. Bases de ejecución. A. Estados. Los estados integran los de gastos e ingresos del presupuesto de la propia entidad, los de cada uno de los organismos autónomos, tanto administrativos como comerciales, industriales o financieros. Así, el artículo 165 TRLRHL establece que el presupuesto contendrá para cada uno de los presupuestos que en él se integren a los estados de gastos, en los que se incluirán con la debida especificación los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones. B. Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio. B. Anexos. Los anexos pueden distribuirse en dos grandes grupos, los que se adjuntarán al presupuesto general y los que habrán de unirse a cada uno de los presupuestos que lo integran. Así, el art. 166,1. TRLRHL establece que al presupuesto general se unirán como anexos a los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de 4 años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal. B. Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local. C. El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad, con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles. D. El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio, y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio. A esto se une lo dispuesto en los arts. 12 y siguientes del Road 500/1990, cuyos puntos principales son los siguientes. Se unirán como anexos al presupuesto general, art. 12. A los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o participe mayoritario la entidad local. B. El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad, con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles. C. Los planes de inversión y sus programas de financiación que, en su caso y para un plazo de 4 años, puedan formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal. Este último deberá coordinarse, en su caso, con el programa de actuación y planes de etapas de planeamiento urbanístico,
recogerá la totalidad de los proyectos de inversión que se prevean realizar. Los proyectos incluidos en el plan de inversiones se identificarán mediante el código que en aquel se les asigne y que no podrá ser alterado hasta su finalización. Por cada proyecto deberá especificarse, como mínimo, A. Código de identificación. B. Denominación del proyecto. C. Año de inicio y año de finalización previstos. D. Importe total previsto. E. Anualidad prevista para cada uno de los 4 ejercicios. F. Tipo de financiación, determinando si se financia con recursos generales o con ingresos afectados. G. Previsible vinculación de los créditos asignados. H. Órgano encargado de su gestión. Los programas de financiación, que completaran los planes de inversión a que se refiere el artículo 12c anterior, contendrán a la inversión prevista a realizar en cada uno de los 4 ejercicios. B. Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, recursos patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevean obtener en dichos ejercicios, así como una proyección del resto de los ingresos previstos en el citado periodo. C. Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la financiación, con indicación de los costes que vayan a generar. Por su parte, a cada uno de los presupuestos integrados en el presupuesto general, habrá de unirse la siguiente documentación como anexos. 1. Memoria explicativa del contenido y modificaciones más importantes en relación con el presupuesto del ejercicio anterior. Alcalde. 2. Liquidación del ejercicio anterior y un avance del presente a la fecha en que se presente el anteproyecto de la entidad local. 3. Anexo de personal de la entidad local. 4. Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio. 5. Un informe económico-financiero en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto. Artículo 168,1 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. C. Bases de ejecución. Sobre ellas dispone el art. 165,1, segundo párrafo. Contendrán la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la administración económica, ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el presupuesto. De acuerdo con lo que establece el artículo 9,2 del Road 500/90, las entidades locales regularán, entre otras materias en las bases de ejecución, lo siguiente. A. Niveles de vinculación jurídica. B. Relación expresa y taxativa de los créditos que se declaren ampliables con detalle de los recursos afectados. C. Regulación de las transferencias de crédito, estableciendo en cada caso el órgano competente para autorizarlos. D. Tramitación de los expedientes de ampliación y generación de crédito, así como la incorporación de remanentes. E. Normas que regulan el procedimiento de ejecución del presupuesto. F. Desconcentraciones o delegaciones en materia de autorización y disposición de gastos, así como de reconocimiento y liquidación de obligaciones. G. Documentos y requisitos que, de acuerdo con el tipo de gastos, justifiquen el reconocimiento de la obligación. H. Forma en que los perceptores de subvenciones deban acreditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la entidad y justificar la aplicación de fondos recibidos. Y supuestos en los que puedan acumularse varias fases de ejecución del presupuesto de gastos en un solo acto administrativo. J. Normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija. K. Regulación de los compromisos de gastos plurianuales. Las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio podrán remitirse a los reglamentos o normas de carácter general dictadas por el Pleno.
4. Elaboración y aprobación. 4,1. Elaboración. El artículo 168 del TRL-RHL establece que el presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación. A memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente. B. Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida al menos a 6 meses del ejercicio corriente. C. Anexo de personal de la entidad local. D. Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. E. Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de los mismos, será remitido a la entidad local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la misma documentación detallada para el presupuesto de la entidad local. Las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la entidad local, remitirán a ésta antes del 15 de septiembre de cada año sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente. Sobre estas bases de los presupuestos y estados de previsión, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la intervención y con los anexos y documentación complementaria que hemos visto al Pleno de la Corporación antes del 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. 4,2. Aprobación inicial, publicidad y aprobación definitiva. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente. La aprobación deberá efectuarse por la mayoría simple del Pleno. El artículo 169 TRL-RHL establece: 1. Aprobado inicialmente el presupuesto general, por mayoría simple, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la provincia o en su caso de la comunidad autónoma uniprovincial, por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de 1 mes para resolverlas. Si no hubiera reclamaciones, se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo plenario. 2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 3. El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviere, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o en su caso de la comunidad autónoma uniprovincial. Entra en vigor al día siguiente de su publicación. 4. Del presupuesto general definitivamente aprobado, se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial, a que se refiere el apartado anterior. 5. El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo. 6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley, y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto.
La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior, o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados. 7. La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio. 4,3. Reclamaciones o recursos. En cuanto a la interposición de recursos o reclamaciones contra el presupuesto, los artículos 170 y 171 TRL-RHL establecen dos posibilidades. A. Reclamación administrativa, legitimación activa y causas. Para este tipo de reclamación, tendrán la consideración de interesados a los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local. B. Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local. C. Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto. A. Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley. B. Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. C. Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos, respecto a las necesidades para las que esté previsto. B. Recurso contencioso administrativo. Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción. El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria. La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación. 5. Estructura de los presupuestos. 5,1. Criterios generales. El artículo 167 del TRL-RHL dispone en esta materia que el Ministerio de Hacienda establecerá con carácter general la estructura de los presupuestos de las entidades locales, teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades u objetivos que con estos últimos se propongan conseguir. A tal efecto, la Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden JAP 419/2014 de 14 de marzo, regulan con detalle esta estructura, destacando los siguientes puntos, para cuyo estudio en profundidad recomendamos la consulta de toda esta orden y especialmente de sus anexos. A. Estructura de los presupuestos. Las entidades locales elaborarán sus presupuestos teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, y las finalidades y objetivos que con estos últimos se pretendan conseguir. Igualmente podrán clasificar los gastos e ingresos, atendiendo a su propia estructura de acuerdo con sus reglamentos o decretos de organización. Se refiere aquí a la clasificación orgánica que cada entidad local pueda establecer y que es de carácter voluntario. B. Criterios generales de clasificación del estado de gastos. Los estados de gastos de los presupuestos de las entidades locales se clasificarán con los siguientes criterios. A. Por programas. B. Por categorías económicas. C. Opcionalmente por unidades orgánicas. C. Clasificación de gasto por programas. Los créditos se ordenarán según su finalidad y los objetivos que con ellos se proponga conseguir, con arreglo a la clasificación por áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de programas y programas que se detallan en el anexo y estos últimos podrán desarrollarse en subprogramas. En el anexo figuran así. Área de gasto 1. Servicios públicos básicos. Área de gasto 2. Actuaciones de protección y promoción social.
Área de gasto 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente. Área de gasto 4. Actuaciones de carácter económico. Área de gasto 9. Actuaciones de carácter general. Área de gasto 0. Deuda pública. Con carácter general, el detalle de los créditos se presentará como mínimo en el nivel de grupos de programas de gasto. No obstante, este detalle se deberá presentar en el nivel de programas de gasto en los casos que se especifican en el anexo y la estructura que se especifica en el anexo primero se debe considerar cerrada y obligatoria para todas las entidades locales. No obstante, será abierta a partir del nivel de programas y subprogramas, por lo que podrán crearse los programas y subprogramas que se consideren necesarios cuando no figuren en la estructura que por esta orden se establece. En los supuestos en que la entidad local asuma competencias por delegación del Estado o de las comunidades autónomas, en aplicación del artículo 27 LBRL, deberá realizar el necesario desarrollo de los grupos de programa, a fin de que exista una exacta correspondencia entre cada servicio asumido y un único programa o subprograma presupuestario. D. Clasificación económica del gasto. La clasificación económica del gasto agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras. En sus anexos, esta orden establece la siguiente estructura económica del gasto. B. Estado de gastos. Capítulo 1. Gastos de personal. Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. Capítulo 3. Gastos financieros. Capítulo 4. Transferencias corrientes. Capítulo 5. Fondo de contingencia. Capítulo 6. Inversiones reales. Capítulo 7. Transferencias de capital. Capítulo 8. Activos financieros. Capítulo 9. Pasivos financieros. Atendiendo a su naturaleza económica, los capítulos se desglosarán en artículos y estos, a su vez, en conceptos, que se podrán subdividir en subconceptos. Los créditos se clasificarán de acuerdo con la estructura que, por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, se detalla en el anexo tercero de la presente orden. La estructura por conceptos y subconceptos es abierta, por lo que podrán crearse los que se consideren necesarios, cuando no figuren en la estructura que esta orden establece. Los subconceptos podrán desarrollarse en partidas, cuya estructura es igualmente abierta. Aplicación presupuestaria. La aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario vendrá definida, al menos por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, en el nivel de grupo de programa o programa y concepto o subconcepto respectivamente. En el caso de que la entidad local opte por utilizar la clasificación orgánica, la aplicación presupuestaria vendrá definida por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica. Registro contable. El registro contable de los créditos, de sus modificaciones y de las operaciones de ejecución del gasto se realizará como mínimo sobre la aplicación presupuestaria definida en el artículo anterior. Las entidades locales podrán efectuar el seguimiento contable a un mayor nivel de desglose. G. Créditos iniciales y definitivos. Se entenderá por crédito inicial el asignado a cada aplicación presupuestaria en el presupuesto de la entidad definitivamente aprobado. El crédito definitivo vigente en cada momento vendrá determinado por el crédito inicial aumentado o disminuido como consecuencia de modificaciones presupuestarias. H. Clasificación económica del ingreso. Las previsiones incluidas en los estados de ingresos del presupuesto de la entidad local se clasificarán separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras, de acuerdo con la estructura que por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos se detalla en el anexo cuarto. Hasta capítulos es la siguiente. A. Estado de ingresos. Capítulo 1. Impuestos directos. Capítulo 2.
Impuestos indirectos. Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. Capítulo 4. Transferencias corrientes. Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. Capítulo 7. Transferencias de capital. Capítulo 8. Activo financieros. Capítulo 9. Pasivos financieros. La estructura por conceptos y subconceptos es abierta, por lo que podrán crearse los que se consideren necesarios, cuando no figuren en la estructura que esta orden establece. 5,2. Breve explicación del contenido de las clasificaciones. 5.2,1. Clasificación por programas de gasto. Se efectúa partiendo de la distinción entre área de gasto, política de gasto y grupo de programas. A área de gasto 1. Servicios públicos básicos, que comprende las políticas de gasto de seguridad y movilidad ciudadana, orden público, tráfico, protección civil, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario, donde se recogen los grupos de programas referidos a distribución de agua, basura, cementerio, alumbrado público, etc., y medio ambiente. B. Área de gasto 2. Actuaciones de protección y promoción social, que comprende las políticas de gasto de pensiones, servicios sociales y promoción social y fomento del empleo. C. Área de gasto 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente, que comprende las políticas de gasto referidas a sanidad, educación, cultura, que incluye grupos de programas para bibliotecas, archivos, museos, artes escénicas y fiestas populares y deporte. De área de gasto 4. Actuaciones de carácter económico, que comprende las políticas de gasto de agricultura, ganadería y pesca, industria y energía, comercio, turismo y pymes, transporte público, infraestructuras, investigación, desarrollo e innovación, etc. E. Área de gasto 9. Actuaciones de carácter general, que comprende las políticas de gasto para órganos de gobierno, servicios de carácter general, entre los que se incluyen la administración general, participación ciudadana y atención a los ciudadanos, administración financiera y tributaria y transferencias a otras administraciones públicas. F. Área de gasto 0. Deuda pública, que comprende los gastos de la deuda pública. 5.2,2. Clasificación económica de los gastos. Se efectúa partiendo de la distinción entre operaciones corrientes y operaciones de capital, a través de capítulos, artículos, conceptos y subconceptos que pueden desarrollarse en partidas. A. Operaciones corrientes. Incluye los capítulos de 1 a 4, en la forma siguiente. A. Capítulo 1, gastos de personal, en el que se incluyen todo tipo de retribuciones e indemnizaciones, en dinero y en especie, a satisfacer por las entidades locales y por sus organismos autónomos al personal de todo orden, por razón del trabajo realizado por éste. Cotizaciones obligatorias de las entidades locales y de sus organismos autónomos, a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local y a la Seguridad Social. Prestaciones sociales, que comprenden toda clase de pensiones y las remuneraciones a conceder en razón de las cargas familiares. Gastos de naturaleza social realizados, en cumplimientos de acuerdos y disposiciones vigentes, por las entidades locales y sus organismos autónomos para su personal. B. Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios, que comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las entidades locales y de sus organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público, incluyéndose en él los gastos de arrendamientos, de reparaciones, mantenimiento y conservación, de material, suministros y otros y de indemnizaciones por razón del servicio. C. Capítulo 3. Gastos financieros, que comprende los intereses y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras contraídas por la entidad o sus organismos autónomos, así como los gastos de emisión o formalización, modificación y cancelación de las mismas. D. Capítulo 4. Transferencias corrientes, que comprende los créditos para aportaciones por parte de la entidad local o de sus organismos autónomos,
sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino a financiar operaciones corrientes. Capítulo 5. Fondo de contingencia para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente. B. Operaciones de capital. Incluye los capítulos 6 a 9 en la forma siguiente. A capítulo 6. Inversiones reales, que comprende los gastos a realizar directamente por las entidades locales o sus organismos autónomos, destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. B. Capítulo 7. Transferencias de capital, que comprende los créditos para aportaciones por parte de la entidad local o de sus organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino de financiar operaciones de capital. C. Capítulo 8. Activos financieros, que recoge el gasto que realizan las entidades locales y sus organismos autónomos en la adquisición de activos financieros, por ejemplo, de deuda, acciones, bonos, etc., tanto del interior como del exterior, cualquiera que sea la forma de instrumentación con vencimientos a corto, medio y a largo plazo. En él se incluyen también los anticipos de pagas y demás préstamos al personal, así como la constitución de depósitos y fianzas que les sean exigidas a las entidades locales. D. Capítulo 9. Pasivos financieros, que recoge el gasto que realizan las entidades locales y sus organismos autónomos destinado a la amortización de pasivos financieros, por ejemplo, deuda interior y exterior, préstamos, etc., tanto del interior como del exterior, cualquiera que sea la forma en que se hubieran instrumentado y con independencia de que el vencimiento sea a largo, a medio o a corto plazo. En él se incluyen también las previsiones para la devolución de los depósitos y fianzas que se hubieran constituido a favor de la entidad local. 5.2.3. Clasificación económica de los ingresos. Se efectúa partiendo también de la distinción entre operaciones de capital, a través de capítulos, artículos, conceptos y subconceptos en la forma que sigue. A. Operaciones corrientes. Incluye los capítulos 1 a 5 en la forma siguiente. A capítulo 1, Impuestos directos, que incluye los ingresos derivados de los impuestos sobre el capital, patrimonio, incremento del valor de los terrenos, sobre actividades económicas, recargos sobre impuestos directos pendientes de cobro, entre ellos el IRPF, sociedades, sucesiones, patrimonio, etc., para las grandes ciudades, EIB, IAE, y VTM. B. Capítulo 2, Impuestos indirectos, que recoge los ingresos derivados de recargos sobre impuestos indirectos, por ejemplo, del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y de impuestos indirectos extinguidos, por ejemplo, del impuesto sobre gastos suntuarios, del impuesto municipal sobre la publicidad, etc. Además, para las grandes ciudades recoge su participación en el IVA e impuestos especiales. C. Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos, que incluye entre otros los ingresos derivados de tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros, etc. D. Capítulo 4. Transferencias corrientes, en el que se integran los ingresos de naturaleza no tributaria percibidos por las entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. E. Capítulo 5. Ingresos patrimoniales, que recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las entidades locales y de sus organismos autónomos, por ejemplo, intereses de títulos valores, intereses de anticipo y préstamos concedidos, rentas de bienes inmuebles, etc. B. Operaciones de capital. Incluye los capítulos 6 al 9 en la forma siguiente. A capítulo 6. Enajenación de inversiones reales, incluyéndose los ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital que sean propiedad de las entidades locales o de sus organismos autónomos, como por ejemplo de terrenos, viviendas y locales de negocio, etc. B. Capítulo 7. Transferencias de capital, que incluye los ingresos de naturaleza no tributaria percibidos por las entidades locales, sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones de capital.
C. Capítulo 8. Activos financieros, que recoge los ingresos procedentes de enajenación de deuda, acciones y obligaciones, así como los procedentes de reintegros de depósitos y fianzas constituidos. D. Capítulo 9. Pasivos financieros, en el que se recoge la financiación de las entidades locales y de sus organismos autónomos procedente de la emisión de deuda pública y de préstamos recibidos cualquiera que sea la naturaleza y plazo de reembolso. 6. Modificaciones presupuestarias. El artículo 34 del Real Decreto 500/90 establece que las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los presupuestos de gastos de la entidad local y de sus organismos autónomos son las siguientes. A. Créditos extraordinarios. B. Suplementos de crédito. C. Ampliaciones de crédito. D. Transferencias de crédito. E. Generación de crédito por ingresos. F. Incorporación de remanentes de crédito. G. Bajas por anulación. 6,1. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. El artículo 177 del TRLRHL establece que cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, urgencia que habrá de justificarse, y no exista crédito al que pueda aplicarse, o el que exista sea insuficiente, el presidente de la entidad ordenará la incoación de un expediente de crédito extraordinario por inexistencia de crédito presupuestario, en el primer caso, o de un suplemento de crédito, existencia de crédito insuficiente en el segundo. Tanto el crédito extraordinario como el suplemento de crédito pueden financiarse art. 36 Row 500/90 con A. El remanente liquidado de tesorería, superávit o beneficios positivos. B. Nuevos ingresos no previstos en el presupuesto, por ejemplo, mediante una subvención. C. Mayores ingresos recaudados sobre los consignados. D. Anulación o bajas en otras partidas de gastos no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. E. Excepcionalmente con operaciones de crédito a corto o medio plazo, con las limitaciones que se establecen en la ley y el reglamento. Respecto a esta última posibilidad, dispone el art. 177. 5 TRLRHL que, excepcionalmente, se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos, por operaciones corrientes que expresamente sean declarados necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en que se den conjuntamente las siguientes condiciones. Que su importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones corrientes del presupuesto de la entidad. Que la carga financiera total de la entidad, incluida la derivada de las operaciones proyectadas, no supere el 25% de los expresados recursos. Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la corporación que las concierte. Expediente. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo de aplicación las normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos. En el caso de organismos autónomos, el expediente de crédito extraordinario o de suplemento de crédito propuesto inicialmente por el órgano competente del organismo a que aquel corresponda, será remitido a la entidad local para su tramitación. El art. 36 del Road 500/90 añade que a la propuesta se habrá de acompañar una memoria justificativa de la necesidad de la medida, que deberá precisar la clase de modificación a realizar, las partidas presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que han de financiarla, debiendo acreditarse a. El carácter específico y determinado del gasto a realizar, y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores. B. La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, en el caso de crédito extraordinario, o la insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida correspondiente en caso de suplemento de crédito. Dicha inexistencia o insuficiencia de crédito deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
C. Si el medio de financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista. D. La insuficiencia de los medios de financiación previstos en el artículo 36,1 en el caso de que se pretenda acudir a la financiación excepcional, establecida por el artículo 158,5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. Formalizado el correspondiente expediente para la concesión de crédito extraordinario, de acuerdo con las prescripciones que se derivan de este artículo 177, se someterá a la aprobación del Pleno de la entidad, previo dictamen de la comisión informativa correspondiente, si la hubiera, y con las mismas formalidades que las exigidas para la aprobación del presupuesto. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone. Los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la habilitación o suplemento de créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga, de excepcional interés general, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los 8 días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo. 6,2. Ampliación de crédito o créditos ampliables. El artículo 178 TRL-RHL establece que tendrán la consideración de ampliables aquellos créditos que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionan en las bases de ejecución del presupuesto, y en su virtud, podrá ser incrementada su cuantía, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por vía reglamentaria en función de la efectividad de los recursos afectados. El ROUD 500/1990 aporta un concepto de ampliación de crédito. Es la modificación al alza del presupuesto de gastos que se concreta en el aumento de crédito presupuestario, en alguna de las partidas ampliables, relacionadas expresa y taxativamente en las bases de ejecución del presupuesto, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo y en función de la efectividad de recursos afectados, no procedentes de operaciones de crédito. Únicamente pueden declararse ampliables aquellas partidas presupuestarias que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados. En los expedientes de ampliación de crédito, cuya tramitación se regulará en las bases de ejecución del presupuesto, habrán de especificarse los medios o recursos definidos en el apartado anterior que han de financiar el mayor gasto. Extremo que deberá acreditarse con el reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el presupuesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar. 6,3. Transferencias de crédito. Al igual que en los casos anteriores de modificaciones presupuestarias, los artículos 179 y 180 TRL-RHL se refieren a las transferencias de crédito como una nueva modalidad de estas modificaciones, estableciendo con carácter imperativo el régimen de estas transferencias y determinando también en cada caso el órgano competente para autorizarlos. Es requisito imprescindible para esta clase de modificaciones presupuestarias que el aumento de un crédito presupuestario de gastos quede debidamente compensado con la disminución en otro u otros del mismo presupuesto y con el mismo importe, con lo que el presupuesto no sufrirá alteración alguna. Estos dos artículos regulan, en esencia, los límites a la figura. A límites formales y competencia art. 179. Las entidades locales regularán en las bases de ejecución del presupuesto el régimen de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano competente para autorizarlas. En todo caso, la aprobación de las transferencias de crédito entre distintos grupos de función corresponderá al Pleno de la Corporación salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal. Los organismos autónomos podrán realizar operaciones de transferencias de crédito con sujeción a lo anterior. Las modificaciones presupuestarias a que se refiere este artículo, en cuanto sean aprobadas por el Pleno, seguirán las normas sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad del TRL-RHL.
B. Límites objetivos, ART. 180. Las transferencias de créditos de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones. A. No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio. B. No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados. C. No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno. El ROUD 500/90 reproduce en gran parte esta regulación a partir de su art. 40, que establece que transferencia de crédito es aquella modificación del presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. Las bases de ejecución del presupuesto deberán establecer el régimen de las transferencias de crédito y el órgano competente para autorizarlas en cada caso. En todo caso, la aprobación de las transferencias de crédito entre distintos grupos de función será competencia del Pleno de la Corporación, salvo cuando afecten a créditos de personal. 6,4. Generaciones de crédito. El art. 181 TRL-RHL establece que podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos, en la forma que reglamentariamente se establezca, los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las siguientes operaciones. A aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas, para financiar, juntamente con la entidad local o con alguno de sus organismos autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos. B. Enajenaciones de bienes de la entidad local o de sus organismos autónomos. C. Prestación de servicios. D. Reembolso de préstamos. E. Reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a reposición del crédito en la correspondiente cuantía. El ROUD 500/1990 reproduce casi literalmente este precepto con su art. 43, pero añade que en las bases de ejecución del presupuesto se regulará la tramitación de los expedientes de generación de créditos. Además, su art. 44 dispone que para proceder a la generación de crédito es requisito indispensable. A. En los supuestos establecidos en los apartados A y B anteriores, el reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación. B. En los supuestos establecidos en los apartados C y D, el reconocimiento del derecho, si bien la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos. C. En el supuesto de reintegros de presupuesto corriente, la efectividad del cobro del reintegro. 6,5. Incorporación de remanentes de crédito. El artículo 175 TRL-RHL dispone que al finalizar el ejercicio los créditos no utilizados serán anulados a todos los efectos. Sin embargo, el artículo 182 permite la incorporación de determinados créditos, con una condición, que existan para ello los suficientes recursos financieros, o sea, que puedan financiarse debidamente a fin de seguir manteniendo, como siempre, el equilibrio presupuestario. Los créditos que pueden incorporarse en estas condiciones, según este art. 182 son los siguientes. 1. Los créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias que hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio. 2. Los créditos que amparen compromisos de gasto efectuado. 3. Los créditos por operaciones de capital. 4. Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados. Estos remanentes así incorporados podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario al que la incorporación se acuerde, y, en el primer supuesto de los anteriores,
para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización. Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto. Como viene siendo habitual en estas figuras, el ROU 500/90 reproduce esta regulación y añade algunos otros puntos de interés. No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio precedente. La tramitación de los expedientes de incorporación de créditos deberá regularse en las bases de ejecución del presupuesto. La incorporación de remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello. A los efectos de incorporaciones de remanentes de crédito se considerarán recursos financieros. A. El remanente líquido de tesorería. B. Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente. En el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con financiación afectada, se considerarán recursos financieros suficientes. A. Preferentemente, los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar. B. En su defecto, los recursos genéricos recogidos en el apartado 2 de este artículo, en cuanto a la parte del gasto financiable en su caso con recursos no afectados. 6,6. Bajas por anulación. Supone una disminución total o parcial del crédito asignado a una partida presupuestaria, por alguno de los siguientes motivos. A. Para financiar un remanente de tesorería negativo. B. Para financiar un crédito extraordinario o un suplemento de crédito. C. En ejecución de acuerdos del Pleno de la entidad. A esto añade el ROU 500/1990 estos puntos. Puede darse de baja por anulación cualquier crédito del presupuesto de gastos hasta la cuantía correspondiente al saldo de crédito, siempre que dicha dotación se estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio. Podrán dar lugar a una baja de créditos. A. La financiación de remanentes de tesorería negativos. B. La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. C. La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la entidad local.